Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo y agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y seguir estudiando este libro importantísimo. Para mí ha sido una bendición este libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque lo escribió alguien que siempre es conocido como el médico Lucas, pero para mí más importante es al único que se le da el título de investigador, que investigó diligentemente las cosas desde el principio, cómo fueron, con los que oyeron, con los que estuvieron con Jesús, los que le vieron, lo palparon y contemplaron. Entonces investigó diligentemente para entregarle a alguien llamado excelentísimo Teófilo. Y hemos hablado que el propósito de un investigador es para prevenir accidentes y para evitar pérdidas económicas y humanas en el caso de un accidente de aviación. Si pasa algo, buscan a un investigador y pasan tiempos y a veces años, pero descubren cuál es el problema, y si saben cuál fue el problema que causó el accidente, lo que hacen es detener y decir, bueno, a todos los aviones hay que corregirle este problema que tiene para evitar más accidentes, pérdidas humanas y pérdida de dinero, porque ¿cuánto vale un avión? Pero en este caso que estamos hablando de una eternidad que se está jugando la gente, investigó bien, y es lo que a mí me gusta eso de investigar, porque no nos podemos equivocar. Aquí tenemos que dar la respuesta correcta, perfecta. No hay cómo cometer errores en cuanto a la eternidad. Tenemos que hacer exactamente lo que se nos dice acá. O de nuevo, ¿para qué se investiga esto? Si yo voy a decir, no, esto no es así. Y no hemos investigado nada, ni estudiado nada, pero sí estamos listos a echar para atrás las cosas. Algunos dicen, no, este libro no es un libro de transición, que no es como para fundar una doctrina, que no sé qué. Para mí es de los mejores, que se está pasando de la ley a la gracia, de la fe de las obras a la fe, y así, y que esto como... Yo a veces digo, si es que este libro no sirve y no hay cómo tomarlo en serio, yo lo arranco y lo saco de aquí, pero para mí es uno de los mejores. Y alguien que desarrolló la doctrina del Espíritu Santo, que es el único que nos muestra aquí todo lo del bautismo, el Espíritu Santo y los beneficios que uno adquiere al bautizarse y todas estas cosas importantísimas. Así que lo que está hablando aquí es muy importante, y venimos hablando en el capítulo 7, ya hablamos lo del versículo 37 que dice, y este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Señor vuestro Dios de entre sus hermanos como a mí, a él oiréis. Este Moisés es el que dijo, el Señor le va a levantar un profeta, ya que no pueden oír y peor ver. Y no quieren escuchar porque tienen miedo de que muera. Entonces el Señor les va a levantar un profeta, así como Moisés, un ser humano, que sí lo van a poder, se pueden acercar a él, preguntarle o lo que sea, pero como es Dios no se van a poder acercar. Entonces, este Moisés fue el que habló eso, que el Señor les iba a levantar un profeta igual que a él. Estuvimos hace 8 días por acá en Éxodo capítulo 20, les voy a leer el versículo 22. Dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no os hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, no se hagan ninguno de estos.
El 18, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido y la bocina en el monte, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y esto Dios lo va a tomar en serio también. No hable Dios con nosotros, escúchale, nos dice y nosotros oiremos, pero hablar es una cosa, pero llevar a la práctica todo lo que el Señor está diciendo, eso no era así. El mismo Señor sabía que estas cosas no iban a ser así. Porque en el versículo 8 del capítulo 19 de Éxodo dice, y todo el pueblo respondió a una diciendo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Todo lo que él diga, lo haremos. Ahora pasemos a Deuteronomio capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, y gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y vistes al monte que ardía en fuego, viniste a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Entonces, extraordinario lo que ellos hablan. Hoy nos ha mostrado el Señor su poder y su grandeza. Hoy hemos entendido con quién estamos hablando y con quién nos estamos entendiendo. Pero eso se olvidó nuevamente, porque tenemos ese problema de olvidar. Olvidamos las cosas, dice. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. El 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Entonces siempre tenían esto: vamos a morir, sea que lo veamos o que lo escuchemos, nosotros somos muertos aquí, no nos podemos acercar ni nada. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? ¿Y quién es el hombre para que él vea al Dios viviente, le escuche, no lo vea, sino que lo escuche y aún viva? Dice el 27, le dicen: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Uno es facilito que se compromete con Dios, hable, nosotros oiremos y haremos lo que nos manda el Señor. Pero todos sabemos que muy pronto ellos se olvidaron de todo esto y se fueron a la idolatría y todo lo demás. Fue la lucha del Señor siempre con ellos acá. El 28 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho.
Pero del dicho al hecho dicen que hay mucho trecho. Todo está muy bien. Lo que ellos dicen, perfecto. Yo te voy a hablar a ti, Moisés. Moisés, tú les pasas el mensaje a ellos y ellos dicen que van a oír y hacer las cosas que hay que hacer. El 29, dice el Señor, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Él dice, todo lo que han dicho está muy bien, pero ¿quién viera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardaran todos mis mandamientos todos los días de su vida, para que a ellos, a sus hijos, a sus nietos y a toda su descendencia les vaya bien para siempre? La bendición siempre está condicionada a la obediencia. Si ellos hacen estas cosas, las bendiciones están aseguradas. ¿Cuánto diera yo que me temiesen y guardaran mis mandamientos? Que hagan lo que yo les digo, lo que yo les mando. Porque todo lo que el Señor nos manda es para nuestro bien, no es para ponernos la zancadilla, hacernos caer y después castigarnos. No, eso no. Él hace bien todas estas cosas. Dice en el versículo 32, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios les ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Miren pues y hagan. Ustedes dijeron que yo les hable y yo les traje el mensaje y ya les dije qué es lo que Dios quiere. Así que miren, que hagan como Jehová Dios les ha mandado y no se aparten ni a derecha ni a izquierda, sino hagan exactamente todo lo que el Señor les mandó. Y no es complicado. Yo me pongo a ver, la desobediencia es más complicada que la obediencia. Y Dios quiere bendecirnos para que les fuese bien para siempre a todos. Pero el obstáculo para las bendiciones somos nosotros por la incredulidad. Bien, entonces pasamos un poquito más adelante al capítulo 18 de Deuteronomio. En el capítulo 18 dice la palabra del Señor en el versículo Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Aquí está lo que habló Moisés en el capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 37. Este es Moisés el que les habló que profeta les levantaría de entre sus hermanos como a él. A él escucharán, y quien no le escuche yo le pediré cuentas, dice por acá también. El 15, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces ya no es a Moisés, dice. El Señor, dice Moisés, les va a levantar un profeta exactamente igual que yo, humano, que ustedes pueden ver, oír, palpar, contemplar, golpear, lo que sea. Pueden hablar con Él sin ningún temor, Él les hablará. Así que dice, yo les voy a levantar, entonces a Él oiréis. Yo voy a colocar mis palabras en la boca de este profeta y Él les va a hablar. A Él le van a oír. 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Aquí está repitiendo todas esas cosas que se vieron allá en Éxodo. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, pero no en lo que han hecho. 18.
profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice Dios a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Yo voy a colocar mis palabras en la boca de este profeta, y él les hablará todo lo que yo les mandé. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Tremendo esto. Yo le voy a pedir cuentas, porque ahora no hay pretextos. Si antes no se podían acercar a mí, no podían hablar conmigo, sino que Moisés y todo esto, dice, ahora yo le voy a pedir cuenta a aquel que me salga con alguna otra excusa, que no pueden acercarse a ese profeta que yo les mandé o alguna cosa. Yo le pediré cuenta a cualquiera que no le escuche, porque ahora, entonces, ¿qué es lo que quieren? Diría el Señor. Si vamos al libro de en Juan, bueno, a ver cuál está por aquí cerca, en Hechos capítulo 3, capítulo 3. Aquí está Pedro hablando al pueblo judío y diciéndole, bueno, varones israelitas, ustedes mataron al autor de la vida y cuando Pilato había decidido dejarlo ir, ustedes pidieron aún que se le diera un homicida. Y mataron al autor de la vida y todas esas cosas. Así que en el capítulo 3, de hecho, leamos desde el 19 en adelante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quienes de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis, y a él oiréis en todas las cosas que les hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Y cuál es ese profeta? Miremos aquí en Juan capítulo 1. Versículo 43. Juan capítulo 1, versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Este es el profeta que Dios levantaría de entre sus hermanos. A Jesús. Vuelvo y lo leo. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, allá en Deuteronomio 18. Así como los profetas, Isaías y todos los que escribieron de Jesús. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Este es el profeta que Dios levantaría de entre sus hermanos. Y Jesús mismo dice acá en el capítulo 5 de Juan. Juan capítulo 5, versículo 45. Dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Dice Jesús, no piense que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien les acusa,
Moisés, en quien tienen su esperanza. 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Él fue el que escribió esto: profeta le levantará de entre sus hermanos como a mí. A él oiréis, y este es el profeta que Dios levantó. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Esto fue lo que escribió allá Moisés. Este es el profeta que Dios levantaría, a Jesús. 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Si no le creen lo que él escribió, y él escribió fue de mí. Yo soy el profeta que Dios levantaría y enviaría para acá. Pero si no le creen a él, ¿cómo me creen a mí? Y dice, él es el que los va a acusar, porque de mí escribió Moisés. Y yo pienso que uno, si testifica y de todo esto y la gente no presta atención ni nada, un día quizás tendremos que ser como acusadores también, porque la gente no creo que se va a ir voluntariamente y muy contentas al lago de fuego y azufre que si se perdieron. Y quizás dirán, yo nunca supe, nadie me dijo, no me advirtieron ni nada. Esos pretextos también se acabaron con la venida de este profeta. Pero que le digan así, de pronto dice el Señor, no, hay alguien que los acusa. Y se llama Miguel, o se llama Carlos, o se llama Antonio, o se llama cualquiera. El que le habló. Él le habló y usted nunca prestó atención. No le creyeron a él, ni me creyeron a mí, ni le creyeron nada. Entonces uno tal vez los acuse. Yo le hablo a la gente así a veces. De pronto yo voy a ser el acusador o el testigo que voy a estar allá, si no le para bolas a Jesucristo en el gran trono blanco. Y es posible que aparezca este almacén, esta lavandería, estas cosas que usted tiene, porque aquí he estado yo muchas veces y usted nunca prestó atención, y esto puede salir ese día, que aquí le estoy hablando y voy a ser el acusador o el testigo. Todo esto es muy importante y serio. Ahora, si leemos lo que dijo Cristo acá en el capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 37, ya entendemos mejor. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Regresémonos para Juan capítulo, creo que es capítulo 15. Juan capítulo 15. Dice el versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera venido, pero ya vino. Aquí celebramos Navidad, celebrando el nacimiento de Jesucristo o la encarnación de Jesucristo. Vino. Si yo no hubiera venido, pero vino, ni les hubiera hablado, pero habló. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían excusa por su pecado. Pero ya vino y nos habló. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, porque Él es el que me envió, y Él es el que colocó sus palabras en mi boca para que yo les hable.
Y quien no me escuche, pudiera decir Jesucristo, Él les pedirá cuenta. Así que el que me rechaza a mí, lo rechaza a Él, porque Él es el que me envía y me dio el mensaje. 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Porque el que lo aborrece a Él, aborrece al Padre, que es el que lo envió y le dio el mensaje para que nos hable. Y quien no le escuche, Dios le pedirá cuentas. Entonces se acabaron los pretextos. No hay excusa ahora para nadie. Es que antes no nos podíamos acercar, no podíamos oír, no podíamos ver. Pero ahora tenemos a Jesucristo que lo podemos ver. Ellos lo podían ver, palpar, tocar, contradecir, blasfemar del nombre de Él. Cuánta blasfemia hicieron contra Él y todo. Y después lo azotamos, lo coronamos de espinas, lo torturamos, lo crucificamos en una cruz y murió y resucitó. Mire lo que hicimos nosotros con este profeta. Pero no era que tenían tantas excusas y pretextos de que no nos podemos acercar ni nada. Ahora les envío yo a este profeta para que le escuchen, y quien no le escuche yo le pediré cuentas. ¿Y qué hicimos con él? Ahora habrá excusa por el pecado de alguno. Mire dónde fue a parar este profeta. Este es el profeta que Dios levantó a Jesucristo. Por eso dice el que me envió, porque dice, profeta les levantaré y yo pondré mis palabras en su boca. Él les hablará de mi parte. Y quien no le escuche, yo le voy a pedir cuentas. Y mire, viene, se presenta como uno de nosotros, no fue bien recibido, unos le creyeron, una oposición tremenda. Todo esto fue lo que encontró un rechazo, el pueblo judío también lo rechazó. No tenemos más rey que a César, y quien se opone a César, a lo establecido por esto no sé qué. Pero bueno, ahí está el profeta, para que ustedes ya no tengan excusas y puedan hablar tranquilamente con él, lo puedan tocar y todo. Con él sí se pueden entender, pero mire lo que hicimos. Ahora, ¿cuál será la excusa delante de Dios? Les doy un profeta, ¿y dónde fue a parar? A una cruz. Ahora no es el pretexto de que yo no sabía, nadie me dijo. No, eso ya no va a ser un pretexto ni excusa para nadie. Ahora es lo que dijo Cristo, esas tres cosas que Él dijo. Si yo no hubiera venido, pero vino, ni les hubiera hablado, pero nos habló. Y si no hubiese hecho obras que ningún otro hombre ha hecho, ustedes no tendrían problema. No tendrían problemas con el pecado, pero ahora se acabaron los pretextos. Esas tres cosas cerraron todos los caminos, los atajos que tiene el hombre, que parecen derechos, pero su fin es muerte. Así que se acabó. Sea que le hayan hablado o no, lo que le va a quitar las excusas y pretextos a usted fue la venida, las palabras de Jesús y las obras de Jesucristo. Eso nos deja a nosotros sin excusa y sin remedio para el pecado, que es el mismo. Pero dirá, vengo, hago todo para quitar estos pretextos que tenía el pueblo de Israel y ahora, ¿qué más puedo hacer? Dirá el Señor, si lo he hecho todo y mire dónde lo llevan. ¿Y ahora qué pierdo? ¿Que les envíe a otro? ¿O que vuelva yo a hablar con ellos directamente? Ahora, ¿qué es lo que quieren? Pero yo me imagino al Señor, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No era este el pretexto, que no se podían acercar a mí? A Él se podían acercar, le podían escuchar, Él sanaba, hacía todas estas cosas y la gente se le acercaba y no había ningún problema. Pero van, lo matan y todo y lo destruyen, y ahora ¿qué quieren que yo haga? Espantoso todas estas cosas que se ven acá. Todo lo que Dios ha hecho, y todo esto sirve para que respondamos a
a lo que dijo Esteban en el versículo 37. Este es Moisés el que dijo estas cosas. Pero le voy a leer acá un versículo en el capítulo 12 de Juan, 12, versículo 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Las palabras que yo les hablé, ellas le juzgarán o lo justificarán en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Porque dijo el Padre, yo pondré mis palabras en la boca de este profeta, y él les hablará de mi parte, y quien no le escuche, yo le pediré cuentas. Espero que esto haya quedado claro y tomemos en serio lo que dijo Jesús, porque dijo, las palabras que yo les hablé, ellas le juzgarán en el día postrero. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Y pedimos por el Ecuador, el mejor donde Dios me tiene, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.